Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola Pérez, conmigo está mi líder Adiana Escoriano y tenemos un invitado muy especial, Pastor Magdiel Narváez. Gracias por la invitación. Llevamos un par de meses queriendo tener al pastor más, ¿verdad, Adiana? Llevamos muchos meses queriendo invitar al pastor. Tengo la campaña, pastor. Es verdad. El pastor Magdiel Narváez lo hemos querido hace tiempito aquí y el pastor Abnel fue de una cosa de noche a la mañana, ¿pueden esto? Sí, vamos por encima mañana. Y pues para la gloria de Dios estamos aquí. Y hoy queremos hablar, este no era el tema que originalmente íbamos a hablar, porque como les dije, se supone que era más adelante. Pero me alegro que hayamos brincado ship un poquito más adelante, porque ahora mismo, en el día que lo estamos grabando, hoy es 23 de febrero, está ocurriendo algo bien significativo en el mundo cristiano, y nos parece que está perfecto para dialogarlo con el pastor Magdiel, y es los avivamientos. Sí. Los avivamientos que han comenzado con esto que comenzó a principio de mes en Ellsbury. Correcto. Que son una respuesta, como yo lo veo, ¿verdad? De parte de Dios a la crisis social que se está viviendo. Y me parece que Dios está dando una señal de lo que ya Él había dicho previamente por profetas contemporáneos. Gente como Ken Christmas, como Donald Coverton, que son otros, entre otros, ¿verdad? Que venían hablando, Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar, Dios va a hacer acto de presencia, y obviamente pues una de las manifestaciones más impactantes que puede hacer Dios, de las muchas que Él tiene, es la revelación del Espíritu Santo en movimientos de jóvenes universitarios. Nadie lo esperaba. Y el que diga que lo está esperando, yo puedo decir que casi miente, porque nadie estaba esperando un avivamiento y nadie lo estaba esperando en ese grupo social. Aunque se hablara, no lo teníamos en agenda, como uno correcto. dice. Yo creo que como que esperábamos que pasara, ¿no? Como que va a pasar. Lo dijimos tanto que nunca esperamos que iba a ser tan pronto. Y en la forma en que se da. Al punto que ya empiezan otros lugares a la práctica de retirarse, a orar, a adorar, porque eso es lo que están haciendo. Y entonces va surgiendo el ambiente que se tiene que dar y que se tiene que proveer para que el Espíritu se pueda manifestar. Es importante, ¿verdad?, que al mirarlo veamos ciertas características que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, apartarse, dejar lo rutinario para adorar y buscar a Dios. Yo creo que eso es esencial. Muchas personas me parece que están esperando un avivamiento como algo que va a caer del cielo, no importa lo que estemos haciendo. Y si yo busco en la Biblia lo que pasó en el aposento alto, eso no fue lo que pasó. Ellos llevaban días allí apartados, orando, esperando, separados, literalmente separados, y esperando lo que el Señor les prometió. O sea que tiene que darse un evento inicial por parte del creyente de querer buscar a Dios, y no hay una sola razón en el mundo por la cual Dios no quiera responder. Pastor, quiero recoger algo que usted dijo al principio sobre el hecho de que lo estamos viendo surgir en una universidad. Como le dije antes de empezar, yo estudio en el primer centro docente del país, y algo que digo con mucha frecuencia es que allí suele ir a morir todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno de admirar. ¿Y qué es para usted, qué significado usted ve? Porque sí es peculiar, ¿verdad? No lo esperábamos, como usted dice, que fuera en una universidad, un grupo de jóvenes. ¿Qué significado usted cree que va a tener el hecho de que comenzó en una universidad con un grupo de jóvenes? Mira, pues
precisamente como dijo ahorita, ¿verdad? Velando las características de lo que ha pasado y que llaman la atención. Nosotros hace, digamos, como 20 años atrás, estamos viendo los centros docentes como lugares donde se estaban dando lo que se llama en inglés brainwash a la juventud que iba entrando. Se enfrentaban a estos profesores humanistas muy bien preparados o en filosofía y hasta en materias de educación en los años primarios de universidad y le presentaban, no es libertad cátedra, le presentaban lo que ellos querían presentarle y se lo imponían como que esto es lo que hay. Y entonces no le estaban dando un margen de opinión al estudiante universitario como debe hacer un profesor responsable, decirle, bueno, mira, sobre este tema hay todas estas teorías. Yo creo esta, pero debes evaluarlas todas y tú decides en qué tú crees. Claro, como eso venía pasando, entonces los sistemas universitarios se estaban convirtiendo en una máquina de producir una estructura social joven con una mentalidad prácticamente escéptica y alejada de Dios. Se nos estaba convirtiendo en la gente más difícil Sí. para alcanzar. Inclusive recuerdo que a los jóvenes cristianos le decían, cuidado donde vas a estudiar, porque te pueden confundir, y ya le estábamos dando pavor a los jóvenes a meterse a las universidades. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? El que esto se haya dado en una universidad es la respuesta de Dios a ese procedimiento humanista social que venía de camino, porque ¿qué explicación van a dar ahora? O sea, aún gente cristiana ha dicho, aquí me ha cambiado toda la teología. Eso sí, los testimonios de gente que son teólogos. Aquí me ha cambiado toda la teología. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno. Entonces los fenómenos tú los puedes filtrar a nivel de análisis humano, simplemente aceptarlo. ¿Qué van a decir? Que 500, 1000, 2000, 3000 personas se pusieron todas de acuerdo para llevar a cabo este evento sin fallar y contestar prácticamente lo mismo cada vez que los confronten. Eso es imposible. Psicológica y sociológicamente hablando, eso es imposible que pueda suceder. Entonces, pues, esa para mí es la clave, ¿verdad? Que Dios buscó el lugar más estratégico que el mundo había estado utilizando como su caballito de guerra, y dijo, yo te voy a virar ese caballo de guerra al revés, y un flip over, y dice, ahora te tengo un avivamiento con los mismos jóvenes de esta época, para que sepas, ¿verdad?, que Dios está presente y que está usando esta misma estructura para adelantar. Yo diría, fíjate, mirándolo ahora, ¿verdad?, desde otro ángulo, que si esto llega a pasar en una iglesia, a lo mejor no tuviera el mismo impacto que tiene ahora porque pasó en una universidad. Y nos sorprende a nosotros, pero realmente la trayectoria de Jesús, Él siempre ha sorprendido con los avivamientos. Sí. Siempre lo hace en el lugar menos esperado. Menos esperado, eso es cierto. Tiene algo bien poético. Que haya comenzado ¿verdad?, en una universidad, definitivamente es algo poético. Tengo otra pregunta, pastor, porque, ¿verdad?, yo no sé nada de teología, pero he escuchado mucho decir que hay teólogos, que se están cuestionando si esto realmente es un avivamiento. Y yo sí. No entiendo de dónde viene esa pregunta. Es una buena pregunta. Mira, hay en el mundo cristiano muchas bases teológicas que vienen de teólogos antiguos que empezaron a debatirse conceptos de la vida cristiana, de la doctrina cristiana, que son bastante difíciles para manejar. Por ejemplo, la salvación, la fe, el pecado, la espiritualidad. Y todos estos teólogos muy buenos, ¿verdad?, que se dedicaron al pensamiento cristiano y a la elaboración de ese pensamiento, llegaron a unas conclusiones y establecieron lo que se llama ahora doctrinas. La doctrina del calvinismo, la doctrina del arminianismo, la doctrina del luterano y por así por el estilo. También surgieron divisiones dentro de estas líneas teológicas
Y algunas de ellas han llegado y hoy están alcanzando mucha gente con un movimiento doctrinario que tiene una particularidad que se llama el sesionismo. Y el sesionismo quiere decir que lo que pasó en la iglesia primitiva era exclusivamente para la iglesia primitiva, pero que eso ya cesó, que no es para la iglesia actual. Y ahí usan, por ejemplo, textos de Primera de Corintios 13, cuando dice que las lenguas cesarán, ¿verdad? Planteando que esa es una de las realidades de la vida cristiana. El asunto de los milagros lo pone en un signo de interrogación. Y entonces vienen como a tratar de analizar con una mente racional teológica algo que es totalmente espiritual. Son dos cosas bien distintas. O sea, tú no destornillas un destornillador de una puerta con un martillo. No hay manera de analizar lo que Dios quiere hacer con los seres humanos en un proyecto tipo avivamiento, que no es otra cosa que avivar una obra desde el corazón de cada individuo. Yo no veo forma alguna de que esto tenga ningún tipo de impedimento, porque esto es algo hasta bíblico. Pero entonces ellos, con tal de mantenerse un poco alejados de esto, esos son los sesionistas. Otros que creen que esto es un asunto meramente emocional y pasajero y piensan que no es un avivamiento porque no hay señales, porque no hay prodigios, porque no están ocurriendo milagros, pues dicen, mira, esto no es un avivamiento a la luz de lo que pasó en el aposento alto, pero se están totalmente equivocados porque lo que pasó en el aposento alto no levantó un muerto, lo que hizo fue que puso a Pedro a predicar y se convirtieron las almas. Pues, ¿de qué señal tú me estás hablando? O sea, si la señal más grande es la salvación, ¿ves? Así que es un elemento de escepticismo, pero yo lo miro a veces como un escepticismo a conveniencia, porque yo no quiero, ¿verdad? Dirían esta gente, yo no quiero aceptar que es un avivamiento porque me comprometo. Me tengo que poner para mi número. Y entonces, ¿verdad? Yo pastor, en ese grupo, ¿verdad? Diría, pues si es un avivamiento, yo voy a tener que poner para mi número y poner mi iglesia a orar y abrir la iglesia 24/7 y no están dispuestos al sacrificio. No, y el concepto que siempre le da un avivamiento, entonces lo tengo que reenviar el mensaje. Exactamente. Y yo creo que por ahí va la cosa. Cuando hay una actitud negativa, hay una actitud adversa, hay una actitud de controversia con algo que es tan bonito, con algo tan sensitivo, que tiene que ver con el espíritu. Lo que yo siempre he pensado es, este tipo de personas no se quiere meter en eso. Este tipo de personas lo que quiere es rechazarlo para mantenerse en la distancia, como pasa con los ateos. Muchos de ellos no quieren creer en Dios porque no quieren tener un ser supremo a quien darle cuenta. Eso es todo. Sí. Yo lo veo de esa forma, pero no tienen base. No tienen base. Porque un avivamiento no lo puedo yo medir a la luz de lo que yo lo entienda. Tengo que mirarlo a la luz de lo que Dios está persiguiendo. Un grupo de jóvenes universitarios, sencillo, con sus maones y con sus asuntos y sus pelos y sus cosas, se metieron en una capilla a orar. Escucharon gente allí que después de orar y adorar empezaron a confesar sus pecados y a arrepentirse. Si eso no es un avivamiento, que venga el mismo Dios y lo vea, porque de verdad que yo no tengo otra opción que pensar. Entonces no se fueron, dijo, vamos, esto está tan bueno que nos vamos a quedar aquí. Fíjate, compara eso contra un concierto de música urbana, contra un concierto de música rock, compara eso contra una final de la NBA, compara esto con elementos donde la gente siente ese afán por ir y son concurridos ahí a gritar y a vitorear versus una capilla en un pueblito de una población de 9,000 personas, que la seguridad se fue porque iban por 20 y pico mil personas allí metidas, ¿ves? Y están allí que buscando al Señor. Entonces Dios dice en la Biblia que lo busque
Y él va a responder, pues, ¿qué hizo él? Ellos están buscando y Dios le respondió. Pero más fácil pastorear una iglesia, predicando un sermón el domingo, viendo a la gente de vez en cuando, ir a un cultito de oración, que me cambie la vida. Entonces lo otro es el elemento egolátrico. Que me cambie la vida un grupito de estudiantes universitarios. A mí, que soy un pastor, llevo 25 años. El ego está metido en el medio hasta lo último. Pero por lo mismo, hasta que no rinda el ego, no va a experimentar lo que experimentan ellos. Algo que me ha estado bien particular de lo que ha estado pasando allí, siguientemente en otros lugares, es que nadie ha llevado la voz cantante. No ha ido ningún predicador. Bueno, no se lo han evangelista. permitido. No se lo han No permitido. permitido. Porque han expuesto el poder ir. Pero ellos no se lo han permitido. Ok, Sí. ese detallito no lo sabía. Pero se ha mantenido así. Sí. Se ha mantenido así. Quien ha estado en control es el Espíritu Santo. De eso no hay duda. Y esa es una señal de que un avivamiento. Ujú. No hay nadie allí que pueda llevarse ningún tipo de crédito, excepto el Espíritu Santo. Ni la gloria, ni han discutido por eso, ni se celebró una junta para nombrar un comité o un presidente. Yes. No, ¿que para qué? Aquí queremos estar con el Espíritu. Eso fue lo que pasó en el aposento alto. No hay un solo rastro en el libro de los Hechos que diga que hubo una lucha de poder entre los discípulos para establecer quién iba a presidir la comitiva después que Cristo se fue. ¿Por qué? Porque reconocieron lo que Cristo dijo, quien nos va a dirigir es el Espíritu Santo. Entonces eso requiere rendirse. Eso requiere poner el ego a la merced del Espíritu. Eso requiere dejar de ser yo para que el Espíritu sea en mí. Algo que también me ha gustado mucho ver es que ¿verdad? En el momento histórico en el que se está dando, en donde todo el mundo tiene acceso a, ¿verdad? Un aparato que le da live stream al mundo entero, ha permitido que, aunque es un pueblo pequeño, esto ha alcanzado a millones de gente con los videos, con los live streams, porque todos los días hay alguien poniendo videos, hay alguien subiendo un live stream, hay alguien poniendo fotos, de ahí en otros lugares. Así que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? En el momento histórico que ha pasado, porque esto, si esto hubiera pasado hace 25 años atrás, lo hubiéramos conocido en las noticias, en el periódico, Así es. en la radio. Así es. No porque quizás- nos llegó una O notificación. quizás no, porque realmente la televisión no enfoca en los avivamientos ¿Verdad? de... O no, Es cierto. ni nos hubiéramos enterado. Exacto, a lo mejor ni nos enteramos. Es interesante. De hecho, los medios, ¿verdad? No sé, no he visto medios grandes como CNN, por ejemplo, cubriendo, No va a pasar. cubriendo No va a esto. Ha sido por las redes sociales. Sí, ha sido más YouTube Exacto. y las redes sociales que cualquier otro medio noticioso grande como ABC, CNN, Exacto. CBS, eso no va a pasar. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? Sí, pastor, estuvimos hablando por mucho tiempo de este avivamiento, ¿verdad? Que iba a llegar y ya llegó. Eso es así. ¿Piensa que se va a seguir expandiendo, que tenemos que los cristianos ajustarnos para que esto continúe? Yo entiendo que el inicio de este proceso nos está convocando a que nos pongamos nosotros en turno y en ajustarnos para que podamos ser partícipes activos y no pasivos de este proceso. Uno de los efectos grandes que ha tenido esto que hemos visto, ¿verdad? Y que pasa cuando Dios se manifiesta es que se pone al relieve quiénes son los verdaderos creyentes que quieren que estas cosas pasen y se pone al relieve quiénes son aquellos creyentes que no están de acuerdo porque no están comprometidos. Así que ya de entrada tenemos ahí trigo y cizaña, para empezar. Segundo, que es un fenómeno, como una vez yo escuché a un profesor de historia en la universidad, cuando hablaba sobre las motivaciones, decía que un
un ejército que estaba peleando contra otro estaba perdiendo la guerra. Ujú. Y entonces el general, dicen que fue Napoleón, le dice a su trompetista que toque la retirada. Y entonces el trompetista le dice, nosotros siempre hemos ganado y nunca yo he tocado la retirada, yo no sé cómo se toca eso. Y dice, bueno, toca cualquier cosa para que le haga saber a los soldados que tenemos que retirarnos. Y como lo más que le había tocado era una nota, ¿verdad? Una serie de notas que eran las que le decían a los soldados que estaban ganando la guerra, pues él tocó esa. Así que cuando los soldados estaban perdiendo, escuchan al trompetista tocar la música de que ellos están ganando. Ellos lo que hicieron fue que se sintieron más envalentonados y más valerosos y estamos ganando, sacaron fuerza, se motivaron y ganaron la guerra. Yo pienso que por algún momento, y yo soy testigo, que en algún momento también me sentí como desanimado Ujú. ante todo lo que está pasando y le dije al Señor en alguna ocasión, tú vas a tener que hacer algo pronto, porque uno se siente como que está en las filas, en las trincheras, disparando con todo lo que tiene y no ve refuerzo por ningún lado. Exacto. Entonces, de momento, cuando resurge esto, ha venido la La música, esperanza, la esperanza. ha venido Wow, la sí. esperanza, Wow. ha venido la trompeta diciéndonos, no, ustedes se creen que están perdiendo, estamos ganando, ¿verdad? Entonces, esto ha servido para llevar esa música a otros lugares y hacerle ver a otros cristianos en el mundo, en China, en Turquía, en África, en todos lados del mundo, que el avivamiento es real, que Dios está esperando que el pueblo se rinda a Él y que cuando el pueblo se rinda, Dios va a responder. Yo tengo muchas expectativas de aquí a los próximos años, porque yo no creo que esto es más que para 2 o 3 días. Así lo detengan allí, eso va a seguir, porque ya se vio que podemos buscar al Señor y Él nos va a responder. ¿Piensa que es el último avivamiento? Me gustaría pensar que sí. Sí, porque cuando hablamos que esto iba a pasar, decíamos, es el último, porque la venida Sí. del Señor está cerca. Correcto. Y es porque, esa pregunta es bien buena, ¿verdad? Y me da el pie forzado para otras cosas. Es porque cuando hablamos en conceptos escatológicos, ¿verdad? En el mundo de la escatología, del final de los tiempos, se usa mucho el superlativo gran para hablar de lo último. Y habrá gran hambre, pues esa es la última. Habrá un gran terremoto, pues ese es el último. Ujú. Habrá, y decimos entonces, ¿va a haber un avivamiento? Pues yo espero que haya un gran Avivamiento. avivamiento y que sea el último, que las almas se conviertan y que el Señor decida cómo va a ser el desenlace final de la humanidad frente a Él. Sin duda, no sé si Fabio iba a decir algo. No, dale, adelante. Yo me he sentido en este último tiempo, ¿verdad?, del Evangelio como en una montaña rusa. Primero vino la pandemia, nos sacudió, después como que volvimos y los dormimos, volvimos al templo, Sí. pero pensábamos que íbamos a volver de una manera diferente por no haberlo tenido tanto tiempo y como que vimos otra vez, ¿verdad?, como el cristiano bajó o quizás no volvieron dentro de la iglesia, que no era la Sí. expectativa que teníamos. Y este avivamiento es como el Señor está. Yo me siento así, el Señor está. Amén. Como que habíamos esperado, la esperanza como que ya los templos no se llenan, ya estamos haciendo todo, ¿verdad? Para que la gente se arrepienta y vuelva al Señor y estábamos viendo a la gente tan fría. Y ver esto es emocionante para el cristiano porque Sí. le da un estado de pertenencia diferente. Como que ya era como que nosotros contra el mundo, como que Jesús no existe, o Jesús no está, o el Espíritu Santo no está. Y ver esto nos recuerda a nosotros que sí está y que el Espíritu Santo siempre nos va a sorprender de la manera que Él quiera. Amén. Sí. Y así mismo es como yo también lo veo en una realidad, ¿verdad?, de un mundo social tan complicado, tan complejo, tan difícil, donde la iglesia, como tú bien la identificas, en este sub y baja, ha tenido sus momentos altos y de momento ha tenido una caída grave, estrepitosa, que tú dices, nos vamos a estrellar de verdad. Y a la misma vez veo al Señor separando unos de otros, Sí. separando unos de otros, porque la pandemia para algunas personas, no voy a generalizar, para algunas personas fue la excusa perfecta para no volver a la iglesia.
Ujú. Entonces, pues tú tienes que pensar en dónde estaban las raíces de estas personas que esta ventisca la sacó de carrera y se la llevó. Ahora, la pregunta es, nos da dolor que la gente, ¿verdad?, haya optado por esto, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Ujú. Y cuando tú hablas de un cuerpo, tú hablas de algo que está integrado. No puede estar desintegrado, ni tampoco puede estar alejado. O sea, la mano no puede estar en Ponce, el pie en Mayagüez ¿verdad?, el cuello en Amelia. Si es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia cristiana y discípulos de Cristo de Amelia, pues todos los que representan ese cuerpo de Cristo tienen que estar unidos y tienen que trabajar como si fuera Ujú. una tribu donde todo el mundo tiene una función, todo el mundo tiene un lugar, todo el mundo tiene un sentido de pertenencia, Ujú. todo el mundo tiene un elemento de identidad y nos duele lo que le duele a un hermano y nos gozamos en lo que es la victoria de un hermano. Así funciona el cuerpo. Y la única manera de que se pueda dar un avivamiento es que tengamos esa mentalidad. Me gusta lo que dice. Es que cuando tengamos esa mentalidad, a mí me preocupaba tanto esta nueva modalidad de que yo no necesito congregarme. Yo tengo mis encuentros personales con el Señor y así para mí es suficiente. Y era un mover de la gente Sí cristiana, lo es. de que yo tengo mis experiencias con el Señor y yo no necesito congregarme. Yo no necesito ya ir a la iglesia porque mi experiencia y mi a solas con el Señor para mí es suficiente. Cuando no es bíblico. No lo es. No es bíblico. No Por lo eso es. digo que surge la esperanza porque los avivamientos no se dan solos. Sí. Sí, y si las personas leyeran, ¿verdad?, que después del aposento alto pasaron tantas cosas, una de ellas, en el mismo capítulo 2, que es el mismo del aposento alto, al final de los versos 43 al 46, 48, plantea cuál era la realidad de esta iglesia, que compartían el pan todos juntos, unánimes, en armonía, en su casa, con alegría, con entusiasmo, porque compartían lo que el Señor estaba haciendo con cada uno de ellos. O sea, que esta parte, cuando alguien me dice, no, porque lo que pasa es que yo estoy viviendo una experiencia personal con el Señor y esto es algo mío, te falta la otra parte, que es lo que Dios hizo contigo, irlo a compartir con los demás. Exactamente. Y la palabra dice que los dones se van forjando en medio de un cuerpo. Exacto. Tú no te puedes generar un don solo. No hay manera. Tú necesitas congregarte para que puedan ser útiles dentro de la experiencia cúltica. Y si sigue escarbando, siguen apareciendo textos. Ujú. Porque dar fruto, ¿qué vas a hacer? ¿Dar fruto solo y te lo vas a comer solo? O sea, ¿A quién? ¿a quién? Por sus frutos conocer, y tienes que estar con los demás para que la gente vea los frutos que está dando y cómo estás creciendo en el Señor. Claro. La participación del creyente en la comunidad de creyentes es una realidad que Cristo había visto desde antes de que surgiera. Cuando Jesús le dice a los discípulos que todos los que clamen esta confesión, que Jesucristo es el Señor y es Hijo del Dios vivo, van a formar la iglesia, ya él veía de antemano el cuerpo, todos los que confiesen. Entonces, si Jesús lo está viendo como yo ahora, a la distancia, puedo decir, a mí no me hace falta. Si Cristo mismo dijo que te va a hacer falta, ¿cuántos Cristo dice que tienen que estar para que Él esté? 2 o 3, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Porque es la idea de ayudarnos, de consolarnos, de caminar juntos, de sobrellevarnos. Como tú bien planteas, los dones crecen en la comunidad de la fe, de crecer, de madurar. Nadie madura solo, aislado en una... No, maduramos con los demás, crecemos con los demás. ¿Cómo yo sé que tengo paciencia si no estoy interactuando con los demás? ¿Cómo yo sé que tengo paciencia si no me encuentro a un hermanito en la fe que me saca el monstruo en el parking de la iglesia? Yo tengo que crecer ahí. Ahí es que se crece, ahí es que se crece, ¿verdad? Y es interesante lo que plantea, ¿verdad?, sobre los dones del Espíritu, porque lo que el Espíritu aporta a la iglesia a través de gente, ministerios, dones, frutos, todo lo que él tiene, ¿verdad?, sus manifestaciones, es
Porque la iglesia es el recipiente colectivo de todo eso. Porque el Espíritu es para la iglesia, por la iglesia, con la iglesia, desde la iglesia, en la iglesia, sobre la iglesia, bajo la iglesia, para la iglesia. O sea, todas las preposiciones que puedas poner, las vas a poner todas, todas van a caber ahí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que este es el legado, el consolador sobre vosotros, no es sobre ti, sobre... Sí está en mí cuando yo estoy a solas, pero no va a ser tan efectivo como cuando yo esté con los demás. Ahora quiero, sí, habla. No, para algo que quería mencionar, porque ya tenemos que ir cerrándolo. Hay, ¿verdad? Eso que usted mencionó ahorita, esa picture de la imagen del sonido en la guerra. Trompeta. Sí, la trompeta. Me emocionó mucho porque si la iglesia está de alguna forma necesitando ese refuerzo, ese empoderamiento, y tiene que accionar, tiene que coger esto con seriedad, me gustaría entrar un momentito a lo urgente, a lo urgente de hacer caso, de no ver esto de lejos, de adentrarnos en la experiencia como tal, todos los cristianos, porque yo por lo menos que estoy todo el tiempo, por el ambiente en el que estoy, empapada de lo que está pasando secularmente, políticamente, socialmente, culturalmente, como el enemigo ha secuestrado todas las áreas de la sociedad. Me hace sentir un peso de urgencia de que la iglesia se rinde con todas las fuerzas de esto que está pasando, porque cuando decimos que el enemigo está detrás de nuestros hijos, que el enemigo está buscando realmente destruir la familia, no es una hipérbole, es lo que está pasando, no es un sensacionalismo. Y me gustaría hacer una exhortación como de urgencia a la iglesia, que esto que está pasando es hermoso, es bello, no lo veamos de lejos, vamos a insertarnos en esta experiencia de avivamiento. Sí, en la participación de la iglesia, pero con lo que Dios quiere hacer en la vida del mundo social en la que estamos, tenemos dos posiciones. O estamos de espectadores o nos ponemos el uniforme y somos entes participativos. Entonces, yo estoy viendo a la distancia un avivamiento, pero estoy recordando las palabras de Pablo a Timoteo. Aviva la obra que hay en ti. O sea, a mí me toca, con carácter de hoy para hoy, buscar lo que Dios tiene para mí, mirando lo que Dios hizo con aquellos. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es el mismo tiempo y tenemos las mismas necesidades. Si lo pongo en un plano real de urgencia, como tú bien planteas, lo que pasa en Puerto Rico, lo único que puede hacer que el país vuelva al centro es que los cristianos quieran imitar la iglesia primitiva, quieran imitar a esos jóvenes universitarios y no admirarlos de lejos, sino desear lo que ellos están viviendo para poder tener ese proceso de entrar en una relación más estrecha con el Espíritu Santo y que por ende eso pueda transformar el país. Pastor, piensa que los cristianos hemos dejado de amar las armas. Sí, yo creo que yo creo que el mayor avivamiento, ¿verdad? Cuando surge, es ese amor por las armas. Es el poder hablar del arrepentimiento, que ya yo creo que negociamos ese mensaje. Lo hemos negociado al punto que ya no se hacen ni llamados en los altares casi. Eso es así. Entonces, es más, voy a ir todavía más crítico, entonces que siempre estamos tirando una pullita por cosas. Hay sitios donde yo he estado predicando y en el momento del llamado para ministrar las almas, hay gente que se levanta del escaño y se van, porque creen que se acabó el culto. El culto se acaba cuando se da el último amén. Y el momento más importante, precisamente, es cuando estamos orando por esas vidas que están en el altar, porque estamos luchando para arrancarlos del infierno y traerlos a la vida eterna en Cristo. ¿Cómo te vas a levantar a irte
como aquí no hay más casa, se acabó el culto, que ores por los que están ahí al frente. También te sientes tú que tienes que irte lo más campante. ¿Ah? Yo digo, el desapasionamiento por las almas, la indiferencia por las almas, nos ha llevado a un punto donde estamos mirando como que si alguien se tiene que salvar, que el Señor se haga responsable de ello. Porque la Biblia dice que el Espíritu añadirá a alguien que debe ser salvo. Sí, pero lo va a añadir a través de una iglesia que se preocupa por las almas y que las ame. Ahora mismo nosotros queremos avivamientos y queremos todo, porque lo queremos de verdad, pero tenemos que cambiar de mentalidad. Los avivamientos no cambian mentalidades, los avivamientos mueven a la gente a accionar lo que el Espíritu quiere, porque ya yo deseé en mi corazón hacer la voluntad del Señor. Y entonces, pues, que haya este mensaje de esperanza, que haya este mensaje de restauración, que haya este mensaje de transformación, este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación. Mira, hay veces que uno está predicando desde el altar y uno de arriba ve todo. Y uno empieza a ver la gente a los 5 o 10 minutos de estar predicando, llorando en los escaños. Y no es ni el mensaje, es porque en la gloria de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está tratando con esa vida desde hace qué sé yo cuánto, porque ese señor que está allí yo no lo conozco, yo lo vine a ver hoy que estaba en el sermón, pero el Espíritu lo está viendo hace un mes atrás que lo viene machacando, maltratando y dándole golpes por toda la costilla hasta que logró convencerlo, traerlo el domingo para que se encuentre con el Señor. Eso no se puede morir, eso no puede faltar, el hambre, porque al final del día no nos van a pedir cuenta por cuántos ciegos recuperaron la vista, por cuántos muertos se resucitaron, por cuántos paralíticos se levantaron. Nos van a pedir cuenta por cuántas almas vinieron a los pies de Cristo. Así que usted entiende que nuevamente, porque después de la pandemia evaluamos mucho, ¿verdad? Lo que era la iglesia, lo que era el mensaje. Creo que hay un nuevo mensaje de parte de Cristo para volver a evaluarnos, ¿verdad? Como cristianos, como iglesia, como pastores, para que el mensaje cambie. Sí, hay lo que se llama esta confrontación de parte del Señor. El Señor siempre va a confrontar la iglesia y un modelo bíblico de eso es la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Confrontación. Tengo algo contra ti. Si eso no es una confrontación, vamos a ver qué es lo que es, ¿verdad? Porque y tienes esto y aquello otro que a mí no me gusta y mira a ver cómo lo cambia. Porque voy a venir donde ti y voy a quitar el candelo, que es lo que le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versos del 1 al 10. Pero esas confrontaciones que Cristo hace, que ha hecho ahora mismo después de la pandemia, lo que está buscando es una iglesia que empiece a ver nuevos retos, nuevos desafíos, con compromisos y sacrificios con Él, para de esa forma poder ver su gloria manifestada en nosotros. Yo lo veo de esa forma. Yo después de la pandemia vi que el mensaje que yo predico cambió, que las enseñanzas cambiaron, que hubo un sinnúmero de cosas que cogieron otro giro. Y di gloria a Dios por eso, porque me di cuenta que el Señor me confrontó y me preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo igual o quieres hacer la diferencia? Pues para hacer la diferencia tengo que comprometerme con el Señor. Vamos a dejarlos a ustedes con esa pregunta, que me la hago yo también, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este jalón de oreja del Señor? Que nos está diciendo, yo estoy aquí, ¿qué están haciendo? Yo estoy ahí, yo sigo aquí, yo sigo teniendo el mismo poder. ¿De dónde viene este desánimo? Tenemos que contestar, y en la afirmativa. Y déjame decirte que como bien ustedes dos verán articulado esta magnífica entrevista, que me sentó muy bien con ustedes, y que a lo mejor tenemos tela para cortar para otro programa. Ya lo dijo, se comprometió, ahí está. Sí, así es. A veces la gente pregunta, ¿cómo usted se siente? Y yo les tengo que decir, pues yo me siento muy bien con el Señor. Porque si tú te comprometes con el Señor y cumples con Él, no hay razón para sentirte mal, ni desanimado, ni defraudado, porque el Señor no te va a defraudar. A mí me conmueve que sea con jóvenes, porque esta juventud ha sido tan fuertemente criticada. Cierto. Por la manera, ¿verdad?, en que ve el Evangelio.
Y yo que tengo hijos adolescentes, veo esa pureza que quizás en mi adolescencia no la había, esa gana y esa búsqueda de buscar su rostro sin necesidad de tener un micrófono, sin necesidad ¿verdad? De estar al frente de algo, sino solamente buscar su rostro y que el Señor sea quien los mueva, quien nos transmita, quien los haga, ¿verdad?, caminar. Y siempre me preguntaba por qué lo critican tanto. Si cuando yo tengo hijos adolescentes y veo esa pureza en ellos, y a veces los estancamos porque somos tan y tan fuertes con ellos que por eso ellos deciden irse de los caminos del Señor. Sí. Por eso me conmueve tanto que sean jóvenes. Y han sido criticados y en muchas ocasiones injustamente criticados. Uh-huh. Porque para trabajar con la juventud y para poder lograr tener una cercanía con ellos, tienes que conocerlos, tienes que saber sus preocupaciones, sus luchas internas, sus procesos de vida. Hay que cogerlos en el contexto en el que están. Literal. Y algo que yo creo que yo hablé con el pastor Abner en un episodio hace una semana, es que los jóvenes, discúlpeme, antes era, a veces ver la fe de mamá y papá era suficiente para heredarla. Pero los jóvenes hoy en día necesitan argumentos, necesitan un poco más, están tan sobreestimulados con información de toda naturaleza que necesitan a veces no es suficiente decirle hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que ayunar, hay que darles argumentos más elaborados. Y para mí eso no es, ¿verdad? Personalmente para mí eso no es nada malo, todo lo contrario, tener ese approach con los jóvenes, no solamente los cojo en el contexto en el que están, sino que me aseguro de darles una fe sólida. Porque cuando un joven puede defender su fe más allá de que esto es lo que a mí me enseñaron, es una fe con perdurabilidad. Y yo creo que Dios les está dando unas experiencias tan brutales, como ellos dicen, que es tan difícil ahora el argumentarle a ellos de su fe, porque no es por lo que me han hablado, sino por lo que yo he experimentado. Eso tiene garras. Sí, creo que viene una generación creciendo con los fundamentos más sólidos. Más sólidos por las experiencias que están viviendo con el Señor. Ya me están haciendo señas por aquí. Y con fuerza. El pastor tiene que dar una clase. Pero esto está bueno. Pero nada, vamos aterrizando, Fabiola. En mi defensa yo traté ahorita para hacer que pues si seguimos. Yo sé que él tiene que ir a dar una clase. Pero pastor, usted dijo que usted volvería, así que le volvemos otro día y seguimos con la conversación. Sus últimas palabras, pastor. Pues yo exhorto a todos los que están escuchando, ¿verdad? Y escucharán esta entrevista en su momento, a que no dejen de avivar la obra del Señor en sus corazones. Amén. No dejen de congregarse, como dice la Biblia, como otros tienen por costumbre. Porque la esencia del Evangelio está en la comunidad de fe. Y que deseemos con un corazón que arda que el Señor avive la iglesia en Puerto Rico. Amén. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Yo creo que ese gran avivamiento ya llegó. Amén. Así que hay que treparse en la ola, buscar más su rostro y seguirlo. Y ver, ¿verdad?, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es. Amén. Gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado y por habernos visto. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.